Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero. Iniciamos nuestra emisión con noticias locales y felices de regresar después de unos días de recogimiento de Semana Santa, días en los cuales continuaron las grescas, accidentes y hechos sociales que dejaron algunos daños materiales y algunos detenidos. Hacemos una ronda por los hechos más importantes que se registraron en Aruba durante este fin de semana. El domingo en la madrugada, la unidad de policía motorizada estaba en Dalsalstraat y allí detuvo a un chofer joven para un control. El hombre, quien estaba conduciendo después de una conversación corta con las autoridades, admitió de una vez que había bebido un poco y estaba camino a su casa, pero antes quiso comprar algo de comer. La policía puso al joven para que soplara y el resultado no salió muy positivo para este joven, quien quedó detenido en el sitio bajo sospecha de conducir el vehículo de motor bajo influencia. En otro hecho, una mujer quedó herida en un accidente que se registró en Macuarima. La dama, quien iba en un Hyundai Elantra, se golpeó fuertemente en su cabeza con el parabrisas. El auto de inmediato bajó de la vía y se estrelló contra un poste de luz. Muchos habitantes de esta área se quedaron sin corriente. La policía llegó de inmediato al sitio junto a la ambulancia, quienes prestaron los primeros auxilios y trasladaron al hospital a esta mujer para un chequeo médico. De igual forma, el MAR y su personal debieron activar el sistema eléctrico que tenía el barrio sin luz. En otro hecho, el domingo en horas de la noche se presentó un hecho en donde una misma familia, quien estaba acampando en Eagle, se fue literalmente a los golpes. La patrulla de playa fue solicitada con urgencia en esta área. Allí pidieron asistencia a las unidades de North. Al parecer, el alto consumo de alcohol estuvo envuelto en esta pelea. El sospechoso, que posteriormente fue detenido, llegó al campamento y allí surgió la discusión. Al parecer, este se enfrentó a otro y casi toda la familia se enfrentó con quien quedó detenido. Según su pareja, ellos llevaron comida y fue la familia quien empezó la gresca. Al parecer, todo empezó por una disputa de lo que debían llevar al campamento. Después de mucho forcejeo y peleas, los oficiales pudieron controlar la situación. En otro suceso, una requisa preventiva dio sus frutos en el área de playa. Durante la actividad, requisaron a varios jóvenes en la parte de Nikki Beach. Allí también, el cuerpo policial realizó un control. Ellos fueron llamados ya que en esta área había un fuerte olor a marihuana, lo que levantó sospechas entre los oficiales. Efectivamente, allí el cuerpo policial encontró diferentes jóvenes con posesión de marihuana. Allí estos fueron detenidos y algunos autos también fueron confiscados. Y cerramos con un triste caso que enluta a todo el cuerpo policial. Su colega, quien trabajaba en la central de la policía, falleció trágicamente. El lunes a la madrugada sucedió este hecho. Al parecer, el oficial estaba viniendo en dirección de Paradera Cerro Patrici. Allí este se desvió y por algún motivo perdió el control de su Harley Davidson. El golpe fue tan fuerte que acabó con la vida de este trabajador. André Solonier, quien tenía más de 20 años trabajando como policía, falleció después de que intentaron por todos los medios reanimarlo. Pase sus restos y fuerza a su familia y a los colegas del cuerpo policial. Aruba completa se conmocionó al conocer la historia de la desaparición de un instructor de kitesurf y su aprendiz durante este fin de semana. Después de que guardacosta realizara una profunda labor tanto por aire como por agua, ellos lograron dar con el paradero del tanquero, quien había recogido a estos dos hombres que estaban a la deriva. Durante este fin de semana hubo un caso que conmocionó a toda la isla. Se trató de la desaparición del instructor de kitesurf Fernando Dulce junto a su aprendiz, el americano John Grady. Ellos al parecer empezaron las clases y se perdieron en el mar. En su instrucción, el americano se alejó de las costas y su instructor fue a su búsqueda. Ya cuando estaban juntos en el bote, este se dañó y fue cuando quedaron naufragando. Desde el momento en que se supo de la pérdida de estas dos personas, el Departamento de Guardacosta empezó una exhaustiva investigación tanto por mar como por aire
para así dar con el paradero de estos dos hombres con quienes se perdió contacto desde el pasado Viernes Santo. Ellos hasta este domingo pudieron pisar tierra gracias a la efectiva labor que desplegó Guardacosta, quienes enviaron un mensaje por radar a todas las embarcaciones de que si veían un bote con algunas especificaciones los contactaran de inmediato. Y así fue. Un tanquero los encontró a 37 millas al norte de Aruba. Esta persona los recogió y allí los entregó a la fragata holandesa que estaba tratando de tener comunicación con el tanquero para la localización de estos dos hombres. Después de hacerles un completo chequeo, fueron traídos a tierra en donde se reencontraron con sus familiares y amigos y así gracias a este tanquero y a la rápida acción de Guardacosta se logró contar un final feliz en esta historia que pudo terminar en tragedia. Y se siguen conociendo casos de hurto en la calle principal. En esta oportunidad, la tienda Giordano, ubicada en plena calle Grande durante estos días feriados, recibió una infortunada visita por amigos de lo ajeno. Al parecer se trató de un choler o habitante de calle que con una piedra logró violentar las vitrinas, llevando consigo bastante mercancía. En horas de la tarde de este lunes festivo, uno de los negocios de la calle principal recibió una infortunada visita. Se trata de la tienda de Giordano, la cual fue asaltada. Testigos del lugar le dijeron al cuerpo policial que el ladrón se fue con bastante ropa del negocio. Ellos, a su llegada, solo encontraron los estragos que se habían cometido allí. La policía vio las cámaras de seguridad y se fijaron que un choler o habitante de calle fue quien había perpetrado este robo. De inmediato comenzaron con las investigaciones en sitios aledaños. Allí encontraron con un hombre con las características que habían visto en las cámaras de seguridad y lo detuvieron para hacerle la respectiva investigación. No es la primera vez que amigos de lo ajeno vienen a causar males a las tiendas de la calle principal. Al parecer su modalidad siempre es romper vitrinas con rocas y así llevarse mercancía.